discusión con sólidos criterios, ¿no?, que se exponen y que justamente son uno de los criterios que estudian en la actualidad en Europa, básicamente cuando se abordan los temas de política y sociedad. Y aquí tenemos precisamente uno de los grandes exponentes de la teoría crítica, que es el profesor Vollmer, ¿no?, que ha sostenido durante años un debate sólido respecto de cuáles son los fundamentos del pluralismo jurídico y qué es lo que pone en desafío en la construcción de nuevos estados, en la construcción de nuevas relaciones entre Estado, sociedad, entre Estado y pueblos indígenas, ¿no? La discusión, el pluralismo jurídico crítico tiene también es un debate muy amplio en México, en Colombia, ¿no? Y eso ha irradiado a una discusión, ha llevado a una discusión que ha completado las distintas visiones, los distintos planteamientos que se han hecho. Se ha conectado con las posiciones democráticas, participativas, que plantea tanto la democracia agonística como el republicanismo comunitario, ¿no? Y también ha discutido muchísimo con estas otras vertientes del liberalismo pluralista, ¿no? Apunta a discusiones que identifican o que topan los temas más cruciales que plantean justamente estas nuevas versiones del pluralismo, y propone la construcción de las sociedades sobre nuevas bases, ¿no? Eso iremos viendo un poquito más adelante con la siguiente, ¿no? Acá sería importante, por ejemplo, mirar la naturaleza del qué es lo que ha planteado en términos muy generales este debate, ¿no? En términos de críticas, ¿no?, hay digamos espacios o hay temas muy concretos a los que ha apuntado este debate. Por ejemplo, al pluralismo razonable de Rawls, ¿no? Se le ha criticado básicamente porque excluye las posiciones no razonables y las otras racionalidades. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que, si bien es cierto, la teoría razonable de Rawls, es decir, que plantea que la relación tiene que estar basada, la relación de los actores tiene que estar basada en la racionalidad, y que la relación se hace entre personas racionales, ¿no?, entre posiciones racionales, ¿no? Esto tiene un gran límite, y es lo que plantean justamente los pluralistas, ¿no? Tiene un gran límite, ¿por qué? Porque excluye las otras racionalidades, ¿no? ¿Qué racionalidades? ¿Qué entra en esto de las otras racionalidades? Entra precisamente posiciones que están basadas en una lógica no racional, no irracional, ¿no?, sino no racional, es decir, no esta de causa y efecto, por ejemplo, ¿no?, sobre la cual se basa nuestro punto de vista racional, ¿no?, sino que da otros sentidos a esta lógica de causa y efecto, y es precisamente el pensamiento indígena. El pensamiento indígena, que ha pretendido desde muchos puntos de vista comprenderse como un pensamiento irracional, ¿no?, y lo que es un pensamiento no racional, digamos, no por absurdo, sino porque da otros sentidos, ¿no?, a esta relación causa y efecto. Y los estudios
y muchas líneas de estudio del pluralismo jurídico precisamente se ponen el eje en ese punto, ¿no? No es que el pensamiento indígena es un pensamiento irracional, no es que los indígenas no conozcan esta relación causa y efecto, el asunto es que le dan otro sentido, ¿no? Entienden de otra manera esa relación, y obviamente cuando se entiende de otra manera esa relación, las conclusiones son otras, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no?, lo que dentro de esta perspectiva de pluralismo razonable que plantea Rawls no tendría cabida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando habla de razonabilidad, ¿no?, Rawls habla desde el punto de vista del pensamiento occidental, ¿no? Y también las otras racionalidades, ¿no?, que igual, o sea, las lógicas sobre las que se crean los pueblos indígenas, los pueblos, digamos, afrodescendientes que viven en nuestros continentes, pero también los otros pueblos de los otros continentes, por ejemplo, los musulmanes, el pensamiento asiático, que se manejan con otras lógicas, ¿no? Es decir, este punto lo que plantea es mirar toda la diversidad y todas, digamos, y toda la profundidad que implica reconocer que hay, digamos, que vivimos en un mundo diverso, y que el reconocer que vivimos en un mundo diverso implica abrir nuestro ejercicio, ¿no?, de pensamiento hacia estas otras racionalidades, ¿no? Más aún si es que vivimos en un mundo globalizado, no podemos limitarnos a pensar que el pensamiento hegemónico siga siendo, perdón, que el pensamiento occidental siga siendo hegemónico, ¿no? Y esa justamente ha sido, creo que una de las discusiones más intensas que se han dado en estos últimos tiempos, y que no solo se han dado en el campo de la filosofía, no solo se han dado en el campo de la política, sino que precisamente esas discusiones han llegado al derecho. ¿Qué pasa con el asociatismo utilitarista de Quimblica, ¿no? Quimblica, ustedes saben, es uno de los autores más influyentes dentro del ámbito del multiculturalismo, y los planteamientos de Quimblica se han transformado en muchos de nuestros países en políticas públicas que dieron justamente apertura a crear fondos indígenas, a crear instituciones indígenas, ¿no?, a crear espacios de participación dentro del Estado para organizaciones indígenas, ¿no? La crítica que se hace al asociatismo utilitarista de Quimblica, ¿no?, tiene que ver con esta reducción que plantea de lo comunitario a lo asociativo individual. ¿En qué consiste esto? Consiste en que el liberalismo, inclusive el liberalismo pluralista, ¿no?, tiene como eje central al individuo, ¿no?, y no abandona esa posición, ¿no? Es decir, nos acomodamos, reacomodamos las fichas, ¿no?, para que el individuo siga siendo el eje central sobre el cual gira todo, ¿no? Y lo mismo lo hace este asociativismo, ¿no? Se reconoce la posibilidad de que las organizaciones, digamos que los pueblos, que la gente se asocie para defender sus derechos,
defender sus aspiraciones, para colocar sus aspiraciones en el debate, ¿no? Pero entendiendo que esas asociaciones son una suma de individuos, ¿no? Y que esa suma de individuos básicamente lo que hace es plantear un debate que llegue a reconocer, digamos, que llegue a resolver las cuestiones como colectivos, ¿no? Es decir, yo me siento afectada como colectivo, pues en la apertura de una carretera, ¿no?, que pasa por mi comunidad. Entonces, entendiendo como colectivo a esa comunidad, yo puedo hacer tomar algunas medidas, como por ejemplo darles una compensación, ¿no?, y saldado el problema, ¿no? Los pluralistas cuestionan esto, porque entienden que las aspiraciones van más allá que las resoluciones materiales o institucionales o procedimentales que puedan plantearse. Los pluralistas ponen justamente en debate esta visión y advierten que hay más allá, o sea que hay una, digamos, hay una colocación en el debate de un elemento que va más allá de lo individual, del individuo, ¿no?, del ser individual y de la perspectiva individual, ¿no? Advierten que hay que existe otro elemento ahí, que es un colectivo sustancial, ¿no?, ya no es una aspiración de un individuo, es una aspiración de un colectivo, pero de un colectivo desde una perspectiva más esencial, más sustancial, ¿no?, que la perspectiva individual. Es decir, no por ello renunciando a la perspectiva individual, obviamente, ¿no? No es que se pretende la anulación de la perspectiva individual, pero lo que se busca es que, digamos, es comprender que la aspiración supera al individuo, que la aspiración es una aspiración que topa y que, digamos, y que protege al colectivo, pero desde un punto de vista sustancial, no particular. Esto ayudará muchísimo justamente a plantear discusiones inclusive en las cortes internacionales, ¿no? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido el espacio en donde mejor se ha receptado este tipo de planteamientos, ¿no? Y se ha llegado inclusive pues a proteger sin decirlo, ¿no?, sin exponerlo así abiertamente. Se ha planteado, por ejemplo, protección de derechos como comunidades y como pueblos, no solo como individuos. Recordemos también el convenio 169 de la OIT reconoce ya derechos de pueblos, ¿no? Claro, les excluye de la digamos, de la posibilidad de crear estados a estos pueblos, ¿no? Pero el reconocimiento de derechos es un reconocimiento que supera el reconocimiento del individuo, ¿no? O sea, miren que estos planteamientos se pueden notar perfectamente que han tenido ya su correlato en cuestiones concretas, específicas, ¿no?, como normas internacionales, como digamos, hermenéutica sobre la cual toman decisiones los jueces, especialmente de derechos humanos. Es decir, es un debate que ha tenido sus dificultades, pero también que ha tenido sus logros, ¿no? Esos logros que muchas veces no terminamos de advertirlos, ¿no? Como no terminamos de advertir los efectos que va teniendo en la sociedad. ¿Qué nomás se ha planteado como digamos, qué se ha impugnado dentro del
campo del derecho a partir de estas perspectivas, ¿no? Se ha imputado, por ejemplo, estos tres elementos que Bobbio ya planteaba, ¿no? Bobbio planteaba que existe un liberalismo teórico, un liberalismo ideológico y un liberalismo metodológico, ¿no? Y Bobbio justamente analiza el derecho a partir de estas tres dimensiones para saber exactamente, digamos, cómo se comprende el derecho y cómo opera el derecho en la contemporaneidad. Bueno, los pluralistas también plantean una discusión en estas tres dimensiones, ¿no? También plantean objeciones en estas tres dimensiones al derecho como derecho del Estado, ¿no? Hay muchos trabajos, y la verdad es que en la actualidad, digamos, si es que ustedes entran a estudiar pluralismo jurídico, se van a encontrar con una vasta bibliografía, ¿no? Que topa una infinidad de temas y que esa va a ser la primera dificultad que ustedes van a tener seleccionando el tema que a ustedes les interese desarrollar, que a ustedes les interese indagar, porque hay muchos temas de mucha importancia, muy interesantes, ¿no? Que justamente nos plantean esto. El derecho como derecho del Estado es una de las grandes discusiones que se da en el campo del pluralismo jurídico, ¿no? Poniendo precisamente en la discusión desde qué mismo es derecho, ¿no? Este derecho que se constituyó desde la construcción del Estado moderno como un derecho del Estado, ¿no? Y únicamente como un derecho del Estado. Hay una gran discusión que propone, bueno, ¿por qué es tan difícil digamos, denominar derecho a algo que no sea un derecho de Estado, ¿no? Es decir, cuando se habla de derecho indígena, se dice, pues no es derecho indígena. La objeción es, esto no es derecho indígena. ¿Por qué? Porque no es derecho de Estado. Es derecho de unos pueblos que viven dentro del Estado, ¿no? Pero no es el derecho del Estado. Esa es una gran línea de discusión, grandes líneas de discusión que la verdad es que no terminan. O sea, otra característica de los debates en pluralismo jurídico es que son debates abiertos y que son debates que están listos a ser, digamos, que están en el ojo, digamos, es lo más actual que hay, porque tanto desde la perspectiva liberal como desde las otras perspectivas, ¿no? El republicanismo, comunitarismo, la crítica, como visto, ¿no? El neomarxismo. Entonces, hay un campo muy interesante, muy importante que justamente interesa a los programas de investigación, a los programas de doctorado, impulsarlos, ¿no? Al liberalismo ideológico, que básicamente es la comprensión sobre la capacidad reguladora del derecho, ¿no? Como les decía al comienzo, el pluralismo jurídico podría perfectamente entenderse como esta disputa por la capacidad reguladora del derecho, ¿no? Los pueblos indígenas plantean, al momento de plantear un reconocimiento como pueblos indígenas, no como asociaciones indígenas, no como grupos indígenas, sino como pueblos indígenas, lo que plantean es un reconocimiento completo de que a partir de eso tienen sus propias autoridades, ¿no? Tienen sus propias formas de organizarse internamente, ¿no? Tienen sus propios modos de relacionarse entre sí y con el entorno.
y dentro de todo esto tienen sus propias maneras de resolver sus situaciones internas. Entonces, y no solo de resolver sus situaciones internas, sino también de regularse, ¿no? Es decir, todos los elementos que hasta ese momento hemos entendido que son elementos manejados por el Estado, por el aparato del Estado, por la estructura del Estado, ¿no? Fíjense hasta dónde llegan justamente las dimensiones del debate, los planteamientos y las demandas que se hacen, ¿no? Y al liberalismo metodológico, ¿no? Que consiste en asumir al derecho como derecho neutral, ¿no? Como derecho avalorativo, al Estado como el único productor del derecho, la interpretación como un ejercicio técnico jurídico, el derecho centrado en la ley, ¿no? Yo he tomado los elementos que considero más representativos de la discusión, porque a pesar de que sea un día de trabajo, es muy poco para mirar, como les digo, esta dimensión tan amplia que tiene el pluralismo jurídico. El derecho como neutral, ¿no? Una de las tesis centrales del derecho es que la diosa Temis no mira a nadie, ¿no? Que tiene sus ojos cerrados para poder resolver los problemas desde una neutralidad, ¿no? Que da a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Esa ha sido la tesis sobre la cual nosotros nos hemos formado, y la tesis que los abogados enarbolamos como el mayor logro civilizatorio del Estado, ¿no? Los pluralistas ponen en duda eso, ¿no? Ponen en duda eso, primero poniendo en evidencia que efectivamente no hay tal ejercicio neutro, ¿no? de aplicación de la justicia, ¿no? Ese derecho neutro básicamente es un derecho que encubre encubre posiciones. Ese derecho neutro encubre unos intereses, ese derecho neutro encubre unos privilegios que están dirigidos a determinados segmentos de la sociedad, a determinados factores de la sociedad, a determinados tipos de relaciones sociales, políticas y económicas, ¿no? Eso es lo que ponen en evidencia los pluralistas, ¿no? Y dicen, al menos, ¿no? Lo que el Estado tiene que garantizar es que existan diversas perspectivas del derecho y diversas maneras de resolver, ¿no? Para que efectivamente lleguemos a esta tesis de, digamos, entregar a cada quien lo que le corresponde. Hay diversas maneras de entregar a cada quien lo que le corresponde, y por eso plantean justamente, ¿no? el que pues la producción del derecho no puede estar únicamente asentada en el ejercicio pues que hace el legislativo, que es el encargado de producir el derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay otras formas regulatorias, ¿no? Cuando hablamos de pluralismo jurídico, estamos hablando de cuestiones, en términos generales en este momento, ¿no? Estamos hablando de la coexistencia de más de un sistema regulatorio dentro de un Estado territorial. Eso ya lo han visto con Word, ¿no? Si partimos de ese concepto de pluralismo jurídico, podemos advertir que esto, en primer lugar, no es una cuestión, digamos, no es un planteamiento progresista per se, ¿no? Porque hay pluralismos y pluralismos, ¿no? Y esa es precisamente otra de las grandes líneas de
estudio que tienen los pluralistas, ¿no? Y es indagar, por ejemplo, las formas regulatorias de las asociaciones delictivas, ¿no? Los narcotraficantes, las guerrillas, los grupos urbanos, muchas veces que se asientan en sectores urbanos marginales, ¿no? Que tienen sus propias formas regulatorias sobre las cuales se sustenta y que no tienen ninguna referencia con el sistema regulatorio nacional, ¿no? Y en este mosaico justamente de sistemas regulatorios al interior del Estado, ¿no? Se identifican estos otros que podríamos catalogarlos como progresistas, ¿no? Que, digamos, buscan, sí, una impugnación al Estado, ¿no? Plantean una impugnación abierta al Estado, lo que no hacen los otros pluralismos, lo que no hace todo pluralismo, ¿no? Este pluralismo que viene desde los pueblos indígenas, básicamente desde los pueblos, desde las comunidades tradicionales dentro del Estado, plantea una impugnación abierta al Estado. Su debate es con el Estado, no es contra el Estado. Esa también creo yo que es otro elemento importante de hablar. Es decir, no buscan una sustitución al Estado, ¿no? Lo que buscan es un espacio dentro del Estado, pero un espacio de respeto, como un espacio de respeto mutuo, ¿no? De igualdad, pero una igualdad compleja, ¿no? No como una igualdad procedimental o formal, como se plantea desde el punto de vista liberal, sino como una igualdad compleja que entienda que la convivencia es posible, ¿no? En ese sentido. En la dimensión avalorativa del derecho, ¿no? Se critica y se plantea que debemos abandonar el concepto digamos, el concepto que plantea que el derecho es avalorativo, es decir, que no da conceptos de valor a algo que define, a algo que decide. La crítica básicamente apunta a sostener que cuando se decide, ¿no? sobre los instrumentos del derecho, se está dando valor a eso que se decide, a eso que se decide a su favor, ¿no? Y que precisamente esas valoraciones que se hacen desde el derecho son las que generan las mayores inequidades, las mayores desigualdades, ¿no? Y justamente identificar que el derecho, digamos, establece valor a algo que prioriza, ¿no? Lleva a discutir el hecho de qué es lo valioso para la sociedad, ¿no? Y reivindicar justamente ese valor a estas otras racionalidades, ¿no? A estos otros modos de vida, a estas otras formas de ser dentro de la sociedad. La interpretación como ejercicio técnico jurídico. Esta otra dimensión es importantísima. ¿Por qué? Porque justamente es una disputa de cómo razonan los jueces, ¿no? ¿Cómo razonan los jueces? ¿Sobre qué criterios, sobre qué hermenéutica razonan los jueces? Y cómo este razonamiento que manejan los jueces lleva a unas conclusiones que básicamente apuntan digamos, a crear esta noción de neutralidad, esta noción de, digamos, que están sobre los intereses, ¿no? Pero que finalmente encubre nuevamente, ¿no? Encubre nuevamente todas digamos, las preferencias que se tienen a la hora de discutir, ¿no? Se demanda el desarrollo de una nueva hermenéutica, se demanda el desarrollo de nuevas racionalidades,
se demanda digamos, el estudio de nuevas lógicas y aplicando nuevos instrumentos, ¿no?, de interpretación que permitan justamente abrirse a nuevas posibilidades de razonamiento, ¿no? Y precisamente a eso es a lo que ha llevado muchos de estos estudios, ¿no?, a aportar en estos criterios de razonamiento que puedan servir para los jueces a la hora de decidir. Y nosotros vemos, ¿no?, que en muchas de las resoluciones que han hecho algunos tribunales, justamente se toman y se apela a este debate teórico que se ha tenido, ¿no? Los textos del profesor Borman están citados en muchas de las sentencias, ¿no?, en muchas de las sentencias de cortes constitucionales o de tribunales, ¿no?, para que se fijen la importancia que tiene la discusión, ¿no?, la importancia y la trascendencia que ha tenido la discusión de este tema, al punto en que precisamente son instrumentos de decisión para los jueces. Pero eso ha sido posible básicamente porque se ha planteado justamente este debate respecto de cómo esta interpretación tiene que tomar de la mano de instrumentos que vayan más allá del silogismo sobre el que se sustentaban las decisiones de los jueces, ¿no?, y que hagan ejercicios mucho más complejos de razonamiento para poder. Terminemos, sí, por favor, le agradezco porque yo puedo ir. Terminemos hablando de estas dos alternativas, ¿no? Básicamente, lo que se ha planteado y he puesto como estos grandes grupos de planteamientos alternativos, ¿no?, es aquellos que postulan el reconocimiento de identidades diferenciadas de naturaleza étnico-culturales, basados en el hecho de que no se es indígena, digamos, de que se es indígena, no se hace indígena, ¿no? No sé si es que queda claro esta diferenciación, porque esto es clave, ¿no? Cuando hablamos de asociaciones, estamos hablando de suma de intereses, ¿no? Pero cuando hablamos de pueblos, estamos hablando de cosas mucho más esenciales. Los conceptos esencialistas han sido también muy criticados, ¿no? Ese es también parte del debate. Pero no podemos dejar de advertir que hay esta dimensión en estos planteamientos. Es decir, lo que estamos planteando, digamos, lo que plantean los pluralistas es reconocer que no es que alguien, digamos, se hace indígena en la socialización de vida que uno tiene porque es joven o porque es mujer o porque cualquiera de las situaciones que uno puede enfrentar. Uno nace indígena, es decir, uno nace uno nace en una comunidad, uno nace en un pueblo, ¿no? Así como nosotros nacemos en nuestras ciudades y que nosotros estamos socializados en la lógica de nuestras relaciones, también ocurre eso, ¿no? Y eso es justamente que le da esa dimensión que excluye de lo general, ¿no? Y que digamos, tendría una naturaleza esencialista en este caso. Y el desafío a la producción hegemónica del derecho que ya habíamos mencionado. Paremos entonces en este momento y luego seguimos avanzando.